Todos los presentes en la cafetería se quedaron en silencio cuando el policía golpeó con odio en la cara al frágil anciano negro, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Pensó que había humillado al anciano delante de todos. Pero solo unos segundos después, la puerta se abrió de par en par y entró Chuck Norris. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. La mañana en Edgewater comenzó como tantas otras, con un cielo de un gris pálido que parecía no querer despertar, y con los primeros rayos débiles del sol que apenas conseguían filtrarse entre las nubes bajas. La calle principal del pueblo se extendía silenciosa, con sus fachadas envejecidas y sus escaparates que llevaban años mostrando las mismas mercancías. El viento arrastraba hojas secas por el asfalto cuarteado, y en cada esquina se respiraba la sensación de un lugar que vivía aferrado al tiempo, con un ritmo más lento que el del resto del mundo. En ese escenario rutinario, el pequeño diner de la esquina ya estaba abierto, como lo había estado durante décadas, con su letrero de neón parpadeando y sus ventanas empañadas por el vapor de las ollas y las cafeteras. Dentro, el calor acogedor contrastaba con el aire frío del exterior. El aroma a café recién hecho, bacon chisporroteando en la plancha y tostadas impregnadas de mantequilla llenaba el ambiente. Cada mesa de madera llevaba las marcas del tiempo, los arañazos de años de clientes apoyando los codos y los vasos de café derramados. El reloj de pared marcaba las horas con un tic-tac constante, como si fuera el corazón del local. La radio sonaba con una melodía antigua, de esas que parecían pertenecer más a la memoria colectiva que al presente, acompañada por un ligero chisporroteo de estática. Todo se fundía en un cuadro cotidiano, casi sagrado para quienes encontraban allí un refugio. Detrás del mostrador, Linda se movía con la precisión de quien había repetido las mismas tareas durante media vida. Su delantal ya mostraba manchas de la primera hora de la mañana, pero ella no parecía darles importancia. Con una coleta baja que dejaba ver algunas canas sueltas, llenaba las tazas de café sin necesidad de preguntar, porque conocía de memoria lo que cada cliente habitual pedía. Cada gesto suyo tenía la firmeza de una costumbre. Colocar las tazas siempre con el asa hacia la derecha, limpiar la encimera en círculos lentos. Sonreír con esa familiaridad que no necesitaba palabras. En las mesas se encontraban los rostros habituales. George, un hombre de manos gruesas y mirada cansada, hojeaba su periódico en la esquina más cercana a la ventana. Cada cierto tiempo murmuraba una queja sobre las noticias, golpeando la mesa con los dedos como si así pudiera corregir el mundo. Dos estudiantes universitarios ocupaban un booth al fondo, con sus portátiles abiertos y susurros nerviosos entre ellos, como si estudiaran para un examen inminente. Un camionero de paso, de esos que parecían vivir en la carretera, descansaba en la barra, con la tercera taza de café frente a él y la mirada fija en la conversación trivial sobre el clima que mantenía con Linda. Todo parecía transcurrir como siempre, en ese compás repetitivo que convertía al diner en un refugio del paso inexorable del tiempo. La rutina se quebró suavemente cuando la puerta se abrió y Thomas Johnson entró. No lo hizo de golpe ni con ruido, sino con la lentitud de quien carga no solo con la edad, sino con el peso de toda una vida. Se apoyaba en un bastón de madera pulida y su espalda encorvada hablaba de 90 años de resistencia, de batallas libradas más allá de las fronteras de ese pueblo. Su piel, marcada por arrugas profundas, era como un mapa de las décadas pasadas, y sus ojos, aunque nublados por la edad, aún conservaban un brillo firme, la huella de alguien que había visto más de lo que los demás podían imaginar. Sobre su cabeza descansaba una gorra militar gastada, con las costuras deshilachadas y el color desteñido por el sol. El emblema bordado en ella apenas se distinguía, pero aún se reconocía como símbolo de un pasado bélico. Esa gorra no era solo una prenda, era una insignia silenciosa de memoria, de sacrificios y camaradas caídos en tierras lejanas. Para Thomas, llevarla era mantener vivo el recuerdo de aquellos que nunca regresaron, de los gritos ahogados por el rugido de la artillería, de las madrugadas en que despertar era un milagro. Linda levantó la vista en cuanto lo vio entrar, y su voz sonó cálida y respetuosa. «Buenos días, señor Johnson. ¿Lo de siempre?» Él asintió con un leve movimiento de cabeza,
y respondió con la voz grave y breve de un hombre que había aprendido a no desperdiciar palabras. Lo de siempre. Se dirigió a su mesa habitual junto a la ventana, donde había estado sentado durante años. El arrastre de la silla sobre el suelo de madera produjo un sonido familiar, como una nota más en la melodía del lugar. Apoyó su bastón contra la pared, se acomodó con cuidado en el asiento y se quedó un instante mirando hacia la calle desierta. Su gorra se mantuvo firme sobre su cabeza, como una pequeña corona de dignidad. Linda le llevó su café negro, con apenas un toque de azúcar, y lo depositó delante de él con un cuidado casi reverencial. Él le agradeció con un gesto mínimo, un leve movimiento de la cabeza, y llevó la taza a sus labios. El café, amargo y fuerte, era parte de un ritual diario que lo mantenía anclado a la normalidad. El murmullo cotidiano siguió su curso. George pasó otra página del periódico, mascullando alguna crítica al gobierno. Los estudiantes teclearon en silencio, uno de ellos mordiéndose el labio con concentración. El camionero soltó una carcajada al escuchar un chiste sencillo de Linda. Todo parecía fluir como siempre, con la quietud de un río que corre sin prisa. Y, sin embargo, bajo esa calma flotaba una tensión que nadie nombraba. Thomas estaba allí, como cada mañana, y aunque todos lo conocían, aunque todos lo respetaban en silencio, ninguno se acercaba. No era por falta de aprecio, sino por la distancia invisible que él mismo imponía con su porte. Para ellos, era un vestigio de otro tiempo. Alguien que había visto horrores y grandezas imposibles de comprender desde la comodidad de un pueblo pequeño. Saludaban con un gesto, con una palabra corta, pero nunca más. Y Thomas, fiel a su naturaleza, se mantenía en silencio, como si cargara con un secreto demasiado pesado para compartirlo. Mientras bebía otro sorbo, sus pensamientos lo llevaron a su infancia, a mañanas distintas en campos verdes, cuando todavía corría sin miedo antes de que la guerra lo arrancara de su tierra. Luego, en un destello, volvió a las selvas húmedas donde el estruendo de los motores y el silbido de las balas eran lo único que existía. En aquel momento, el café y el murmullo del diner eran apenas un velo frágil que separaba el presente del recuerdo. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y al abrirlos volvió a contemplar la calma de la calle. Linda lo observaba de vez en cuando, preguntándose qué historias se escondían en aquel silencio. Nunca se atrevió a preguntar, porque comprendía que algunos recuerdos estaban hechos para permanecer encerrados. Para ella, Thomas no era simplemente un anciano más. Era la memoria viva del sacrificio y la dignidad. Su respeto se notaba en los gestos pequeños, en la forma en que le servía el café o en la suavidad con que le sonreía. La radio cambió de canción, dejando escapar unos segundos de estática antes de que una nueva melodía llenara el aire. El sol, tímido, atravesó la ventana y cayó sobre la mesa de Thomas, iluminando su bastón y reflejándose en la superficie de la taza. Todo parecía tan ordinario que nadie hubiera podido imaginar lo frágil que era ese instante, lo cerca que estaba de romperse para siempre. El camionero dejó unos billetes en la barra y se marchó, despidiéndose con un gesto rápido. Los estudiantes rieron por algo que apareció en sus pantallas, ignorando el resto del mundo. George negó con la cabeza y dobló el periódico con brusquedad, maldiciendo entre dientes a los políticos de turno. Y Thomas, impasible, bebía su café, sosteniendo la gorra como un estandarte invisible. El silencio dentro del local era casi sagrado, un refugio donde el caos del mundo parecía no tener cabida. Sin embargo, el reloj en la pared seguía marcando cada segundo con insistencia, como recordando que la calma nunca es eterna. Afuera, un camión pasó con el motor retumbando, y después, otra vez, el pueblo volvió a sumirse en un silencio expectante. Thomas levantó la taza una vez más, con manos temblorosas pero firmes, y miró hacia la calle. El reflejo del sol le devolvió la imagen de un hombre cansado pero aún erguido, un soldado que, pese a todo, seguía en pie. El murmullo se fue apagando, como si el mismo aire supiera que estaba a punto de quebrarse. Los ojos de Thomas permanecían fijos en la ventana, aunque en su interior sabía que lo esperaba no sería la calma de otra mañana cualquiera. El reloj dio un golpe más, pesado y definitivo. La puerta, por ahora cerrada, parecía contener un destino inevitable.
En ese instante, sin que nadie lo sospechara, la quietud del diner estaba a punto de romperse para siempre. La quietud que había envuelto el diner hasta ese instante parecía tan frágil como el cristal de una ventana. El reloj seguía marcando el paso del tiempo, insistente, como si quisiera anunciar que algo estaba a punto de irrumpir. Y fue entonces cuando la campanilla de la puerta sonó con un timbre demasiado áspero, quebrando la calma que Thomas había defendido con su silencio y que los demás clientes habían aceptado como la respiración natural del lugar. El aire frío entró en un torbellino, junto con las pisadas pesadas de 3 hombres que cruzaron el umbral, como si aquel espacio les perteneciera. La risa estridente de uno de ellos retumbó demasiado alto, chocando contra las paredes y contra la serenidad del momento, como un golpe brusco que sacudía a todos de su rutina. El primero en entrar era un hombre de hombros anchos y rostro endurecido, marcado por años de exceso y abuso. Su andar transmitía arrogancia, como si cada paso reclamara propiedad sobre el suelo que pisaba. Sus botas resonaban con un eco de autoridad que ya no tenía, pero que todavía quería imponer. Detrás de él, 2 figuras de aspecto tosco lo seguían de cerca. Hombres con chaquetas de cuero y botas gastadas, con las miradas de quienes habían pasado demasiadas noches en bares y carreteras, alimentando una lealtad ciega a un líder que parecía beber poder del miedo. El nombre del hombre de hombros anchos era Doyle. En Edgewater, pocos se atrevían a pronunciarlo en voz alta, pero todos lo conocían. Había sido policía, un agente de la ley que se había forjado una reputación más por su temperamento violento que por su respeto a la justicia. Mientras había llevado una placa, su furia había estado disfrazada de autoridad, y muchos recordaban historias de abusos nunca castigados. Ahora ya no vestía uniforme, pero su forma de entrar en los lugares y su mirada cargada de desprecio decían con claridad que nunca había renunciado a esa sensación de poder. Para él, el miedo de los demás era suficiente uniforme. El silencio del diner se tensó. Linda, detrás del mostrador, se puso rígida. Su mano quedó suspendida a medio camino entre la cafetera y una taza vacía. George, en su rincón, bajó el periódico apenas 1 centímetro, lo suficiente para observar por encima de él, con la mandíbula apretada y el ceño fruncido. Los estudiantes en la mesa del fondo intercambiaron una mirada nerviosa y se inclinaron sobre sus portátiles, como si la luz de las pantallas pudiera esconderlos de la amenaza que acababa de entrar. Nadie dijo nada, pero la atmósfera había cambiado de golpe. El aire se volvió pesado, cargado de esa tensión que antecede a la tormenta. Doyle recorrió el salón con la mirada, deteniéndose finalmente en la figura de Thomas junto a la ventana. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, una mueca sin calor, sin respeto, solo burla. Avanzó despacio hacia él, dejando que el sonido de sus botas, arrastrándose por el suelo, se clavara en cada oído. Sus hombres lo siguieron con risas roncas, disfrutando del desconcierto que provocaban en la sala. Bueno, murmuró Doyle con voz áspera, que se impuso sobre la quietud. ¿Qué tenemos aquí? Se detuvo frente a la mesa de Thomas, inclinándose con una mano apoyada en el borde. Su aliento olía a alcohol, fuerte incluso a esa hora de la mañana, y su mirada chisporroteaba con una malicia que parecía necesitar una víctima. Señaló con un dedo la gorra del anciano, como si hubiera encontrado justo lo que buscaba para descargar su crueldad. Un soldadito, dijo con sorna. Eso es lo que eres, ¿no? Un soldadito viejo. ¿Todavía te gusta disfrazarte después de tantos años? Thomas permaneció inmóvil. Sus manos seguían rodeando la taza de café, sus ojos fijos en el vidrio de la ventana, como si las palabras de aquel hombre fueran meros zumbidos, tan irrelevantes como el ruido de un camión que pasaba a lo lejos. Pero su silencio no era de miedo, sino de dignidad. No necesitaba responder. Esa indiferencia encendió aún más la ira de Doyle. Vamos, dime algo, continuó, con una sonrisa que se ensanchaba más por rabia que por humor. ¿Cuántas medallas te dieron por limpiar botas? ¿O eras el que llevaba el agua a los verdaderos hombres? Uno de los acompañantes soltó una carcajada exagerada, y el otro golpeó la mesa más cercana con la palma, haciendo que los estudiantes se estremecieran. Linda apretó con fuerza la cafetera, como si así pudiera contenerse.
pero no se atrevió a intervenir. George masculló algo detrás de su periódico, pero no levantó la voz. Doyle, insatisfecho con la falta de reacción, se inclinó más sobre la mesa de Thomas. Con un movimiento rápido y violento, le arrebató la gorra de la cabeza. El gesto fue tan repentino que hasta los hombres que lo acompañaban se sorprendieron un instante antes de volver a reír. Doyle levantó la gorra en alto, mostrándola al resto del local como si hubiera encontrado un trofeo. «¡Miren esto!», gritó. Su voz rebotó contra las paredes. «Una reliquia podrida de hace 70 años, y este viejo cree que todavía lo hace alguien importante». La carcajada de sus hombres resonó demasiado fuerte en el espacio cerrado. Doyle lanzó la gorra al aire y la atrapó con torpeza, repitiendo el gesto de un niño que se burla en un patio de juegos. El emblema descolorido brilló un segundo bajo la luz de la ventana, y luego cayó al suelo. Doyle la aplastó con la suela de su bota, girando el pie como quien apaga un cigarro. Thomas no se movió de inmediato. Solo colocó la taza con suavidad sobre la mesa, como si incluso en ese momento conservara el control de sus actos. Después, lentamente, se inclinó para recoger su gorra. Sus dedos temblaban, no por debilidad, sino por la indignación contenida. La levantó, la sacudió para quitarle el polvo y volvió a colocarla en su cabeza con precisión. Sus ojos por un instante se alzaron hacia Doyle y lo miraron con una calma que no tenía nada de rendida. Era la mirada de alguien que había visto demasiado para dejarse quebrar por un hombre ruidoso. Ese gesto silencioso enfureció a Doyle más que cualquier insulto. Con un movimiento brusco, levantó la mano y descargó una bofetada sobre la cara de Thomas. El sonido seco de la piel contra la piel resonó como un disparo. El anciano inclinó la cabeza hacia un lado por la fuerza del golpe, y un hilo de sangre apareció en la comisura de sus labios. Un grito ahogado escapó de Linda. Los estudiantes se encogieron en sus asientos, incapaces de apartar la vista. George bajó el periódico por completo, su rostro endurecido por la indignación, pero no se levantó. Los acompañantes de Doyle estallaron en carcajadas, uno de ellos golpeando la mesa con tanta fuerza que hizo vibrar los vasos. Thomas, despacio, se enderezó de nuevo. Su respiración era lenta, medida, y con una calma que parecía imposible en ese momento, volvió a ajustar la gorra sobre su cabeza. No levantó la mano para limpiarse la sangre, no devolvió el golpe, no pronunció palabra. Permaneció sentado, erguido, con los ojos otra vez dirigidos hacia la ventana. Su silencio se hizo más pesado que los gritos de burla. La sonrisa de Doyle se torció, nerviosa por un segundo, pero volvió a cubrirla con arrogancia. «¿Qué pasa, soldadito? ¿El gato te comió la lengua? ¿O te das cuenta al fin de que no eres nada?», espetó, escupiendo cada palabra como si necesitara convencer a los demás de su poder. La sala entera respiraba con dificultad. El golpe aún resonaba en las paredes, y en cada rostro se dibujaba la impotencia de no saber si intervenir o callar. Linda, con los nudillos blancos de tanto apretar la cafetera, intentó hablar, pero su voz salió apenas como un susurro que Doyle ignoró con una mirada que la hizo enmudecer. Los estudiantes temblaban detrás de sus pantallas. George, apretando los dientes, bajó la vista otra vez, furioso consigo mismo por su propio silencio. Thomas siguió sentado, con la sangre en la boca, con la gorra firme, con la espalda recta. La bofetada había sido real, pero el verdadero golpe se había perdido en el vacío, porque su dignidad seguía intacta. Y en esa dignidad silenciosa, todos los presentes sintieron que Doyle había perdido algo que nunca podría recuperar. El dinero quedó atrapado en una quietud insoportable, un equilibrio precario donde el miedo y la resistencia se enfrentaban en silencio. Doyle creyó haber ganado, pero no vio que en esa calma se estaba gestando una fuerza más grande que su violencia. El reloj marcó otro segundo, pesado, y la campanilla de la puerta, aún quieta, parecía contener un eco a punto de sonar de nuevo. La tormenta no había terminado, apenas estaba comenzando. El eco de la bofetada todavía flotaba en el aire del diner cuando la campanilla de la puerta volvió a sonar. Fue un sonido nítido, pequeño, pero tan inesperado que pareció cortar la tensión acumulada como una hoja afilada. Todos los presentes giraron la cabeza hacia la entrada,
incluso aquellos que habían evitado mirar de frente durante la humillación de Thomas. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar una corriente de aire frío que recorrió el suelo y se mezcló con el calor pesado del interior. En el umbral apareció una figura que, en un primer vistazo, no parecía extraordinaria. Un hombre de paso firme, con una chaqueta sencilla, unos vaqueros polvorientos y botas que mostraban las marcas de muchos caminos recorridos. El cabello, algo más gris de lo que muchos recordaban, enmarcaba un rostro sereno, curtido por los años pero todavía tan firme como una roca. Era Chuck Norris. Su entrada no estuvo acompañada de música ni de un gesto dramático. No había más que el sonido de sus pasos tranquilos y la manera en que el aire de la sala pareció cambiar de densidad al instante. Los clientes, inmóviles, percibieron algo difícil de explicar, como si el mismo espacio se hubiera reajustado para recibirlo. Linda, que seguía con la cafetera apretada contra su pecho, lo miró con los ojos abiertos y parpadeó, incapaz de creer lo que veía. George dejó caer el periódico por completo sobre la mesa, olvidado, y se inclinó hacia adelante con los labios entreabiertos. Los estudiantes, que aún temblaban en su rincón, susurraron un nombre apenas audible: Norris. Chuck cruzó el umbral sin prisa, con los hombros relajados y la mirada clara, observando cada rincón del diner con calma. No había arrogancia en su porte, solo una serenidad inquebrantable que contrastaba con la tensión que había dejado el ex policía. Su andar era el de alguien que no necesitaba demostrar nada, porque ya lo había demostrado todo en la vida. Se dirigió directamente al mostrador y asintió levemente a Linda, quien parecía petrificada. Su voz sonó tranquila, grave y suave al mismo tiempo. ¿Podría darme una taza de café? Fue la petición más sencilla del mundo, pero en aquel momento sonó como una sentencia. Linda reaccionó al instante, como si aquellas palabras hubieran roto un hechizo, y con manos temblorosas comenzó a preparar la taza. El silencio en el local se había vuelto absoluto, roto solo por el tintinear de la porcelana contra el metal y el goteo del café. Chuck tomó la taza con una calma ritual, bebió un sorbo y la depositó sobre la barra con el mismo cuidado con que un soldado coloca su arma en reposo. Entonces giró la cabeza, lentamente, y sus ojos se encontraron con los de Thomas. El anciano estaba aún en su asiento junto a la ventana, la gorra otra vez sobre su cabeza, la sangre seca en la comisura de los labios y las manos firmes sobre la mesa. Durante un instante, ambos hombres se miraron sin necesidad de palabras. Entre ellos se reconocieron mutuamente. Un soldado que había sobrevivido a los horrores del mundo y un guerrero que había pasado la vida enfrentándose a batallas de otro tipo, ambos forjados en la disciplina del silencio y la resistencia. Doyle, que hasta entonces había disfrutado de su dominio, se removió incómodo al sentir que la atmósfera escapaba de su control. Se aclaró la garganta con fuerza, buscando recuperar el centro de atención, y soltó una carcajada cargada de desprecio. Bueno, miren quién decidió aparecer, dijo en voz alta, tratando de que sus palabras resonaran por encima de la tensión. El mismísimo Chuck Norris. ¿Qué pasa, vaquero? ¿No encontraste un set de rodaje y viniste a jugar al héroe en nuestro pueblucho? Sus hombres rieron, aunque su risa ya no tenía la seguridad de antes. Miraban a Doyle, pero también a Chuck, con cierta inquietud que se les escapaba en los gestos. Uno de ellos tragó saliva ruidosamente, y el otro se pasó la mano por la barba con nerviosismo. Chuck no respondió de inmediato. Se limitó a observarlo, con una calma que resultaba más pesada que cualquier insulto. Su mirada era tan firme que obligaba a Doyle a sostenerla, aunque por dentro se revolviera de incomodidad. El silencio se extendió, cargado como un campo de batalla en el que aún no había estallado la primera descarga, pero en el que todos sabían que algo estaba a punto de suceder. Thomas levantó ligeramente la barbilla, y aunque no sonrió, en su expresión se percibía una chispa nueva, como si reconociera en aquel hombre la confirmación de que no estaba solo. Doyle intentó retomar la iniciativa, apuntando con el dedo hacia la mesa del anciano. ¿Ves a este viejo?, gritó con tono burlón. Cree que sigue siendo alguien solo porque llevó uniforme hace 70 años. Yo le mostré la verdad. Ahora se sienta callado como debe ser. ¿Y tú?, dijo señalando a Chuck, no pienses que vas a entrar aquí y a robarme la escena. Tus tiempos de héroe ya se acabaron. El murmullo de los presentes se apagó por completo. Nadie se movió.
Chuck se apartó apenas del mostrador y cruzó los brazos sobre el pecho. Su voz, cuando habló, fue suave, casi un susurro, pero tan clara que llenó cada rincón del lugar. «Yo no vengo a jugar», dijo simplemente. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier grito. Doyle abrió la boca para responder, pero no encontró réplica inmediata. El silencio volvió a caer sobre todos, como una losa. Linda respiró hondo, como si esas palabras hubieran aliviado la presión que sentía en el pecho. George cerró los puños sobre la mesa, sus ojos brillando de emoción contenida. Los estudiantes se miraron con incredulidad, como si fueran testigos de una escena que recordarían toda su vida. Doyle forzó una carcajada. «¿Eso es todo?», dijo levantando la voz para cubrir su inseguridad. «¿Vas a quedarte mirándome como en una de tus películas? Déjame decirte algo, Norris. Yo fui la ley aquí. Yo fui real. Tú eres solo un actor». Pero su tono carecía de la fuerza de antes. Cada palabra parecía un eco de lo que había sido, y no de lo que era en ese momento. Incluso sus propios hombres intercambiaron una mirada nerviosa, notando que la balanza se inclinaba. Chuck no necesitó replicar de inmediato. Dejó que el silencio hablara por él, que se alargara como una soga alrededor del cuello de Doyle. Finalmente se inclinó levemente hacia adelante, apoyando las manos en la barra, y sin elevar la voz, pronunció otra frase breve. «Tu tiempo ya pasó». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevió a respirar fuerte. Doyle, rojo de ira, intentó reírse otra vez, pero la risa se quebró en un sonido hueco que nadie acompañó. La dignidad de Thomas, unida ahora a la presencia tranquila de Chuck, había comenzado a corroer la autoridad que Doyle creía indestructible. La tormenta apenas se había presentado en el umbral, pero ya había cambiado el aire del diner para siempre. La gorra de Thomas brilló bajo un haz de luz que entraba por la ventana, símbolo de resistencia. Y en ese momento todos entendieron, aunque ninguno lo dijera en voz alta, que las reglas del lugar ya habían cambiado. Doyle podía gritar, podía amenazar, pero su dominio se estaba desmoronando, y cada segundo de silencio de Chuck era un golpe invisible que lo hacía tambalearse. La escena se detuvo en ese punto, suspendida como en un aliento contenido. La calma anterior había muerto, y lo que nacía era otra clase de silencio. No de miedo, sino de expectativa. El reloj de pared dio otra campanada, y con ella comenzó un nuevo pulso en el corazón del diner. El silencio que había seguido a las últimas palabras de Chuck se volvió tan denso que parecía tener un peso físico. Nadie en el diner se movía, como si todo el aire se hubiera concentrado en ese espacio reducido, a la espera de una chispa que desatara lo inevitable. Doyle, con los músculos tensos y la risa forzada, todavía flotando en sus labios, miraba a su alrededor, buscando en los rostros de los presentes la confirmación de su dominio, pero no la encontraba. Ni siquiera sus propios acompañantes parecían tan seguros como antes. Los ojos de ambos se movían inquietos, incapaces de sostener la mirada de Chuck, que sin decir nada más, permanecía firme junto al mostrador, como una montaña que no necesita alardes para imponerse sobre el paisaje. La tensión se quebró cuando Doyle, irritado por aquella calma que lo desarmaba más que cualquier golpe, se volvió hacia Thomas con una sonrisa cruel. Se acercó a la mesa del anciano, alzó la taza de café que aún descansaba frente a él, y con un gesto teatral la volcó lentamente sobre su regazo. El líquido ya tibio empapó los pantalones gastados del veterano, y un murmullo de indignación recorrió la sala. Linda dejó escapar un grito ahogado, y George golpeó con los puños la mesa, intentando levantarse aunque sus rodillas ya no le respondieran con la firmeza de antes. Thomas permaneció inmóvil. Su mandíbula se tensó, pero no dejó escapar un solo gemido. La gorra seguía firme sobre su cabeza, su espalda recta como si los años no pesaran sobre ella. Doyle esperó una reacción, una señal de dolor o de humillación, pero no obtuvo nada. La quietud del anciano se alzó como un muro contra su violencia. Entonces, la voz de Chuck rompió el silencio. No fue un grito, ni un desafío, ni un discurso prolongado. Fue una sola palabra, pronunciada con calma y firmeza, que retumbó en cada rincón del lugar con la fuerza de una sentencia. «¡Basta!». La palabra atravesó a todos como un rayo. Doyle giró la cabeza hacia él, intentando mantener la sonrisa,
pero sus ojos lo traicionaron con un destello de inseguridad. ¿O qué?, replicó, con la voz más alta de lo necesario. ¿Vas a jugar a sheriff en mi pueblo? Chuck no se movió de inmediato. Simplemente lo miró, con los brazos relajados y la expresión tranquila. Luego, con la misma lentitud con que una tormenta se acumula en el horizonte, dio un paso hacia adelante. El suelo pareció vibrar con el sonido de sus botas. Los acompañantes de Doyle retrocedieron instintivamente un par de centímetros, aunque trataron de disimularlo cruzándose de brazos y apretando las mandíbulas. En la sala, algo comenzó a cambiar. Linda, que hasta entonces había contenido su miedo detrás de la barra, sintió que sus manos ya no temblaban tanto. Inspiró profundamente, y cuando habló, su voz todavía frágil salió clara. «Ya es suficiente, Doyle». Todos la miraron sorprendidos, incluso ella misma. Doyle giró hacia ella con una mueca de desprecio. «Cállate, mujer. Tú sirves café. No te metas en lo que no entiendes». Pero las palabras ya no tenían el mismo efecto de antes. George, todavía con los puños sobre la mesa, se incorporó lo más que pudo, su voz ronca quebrando el aire. «No es ella quien no entiende, Doyle. Eres tú». El murmullo creció. Los estudiantes, hasta entonces encogidos en su asiento, levantaron la vista y uno de ellos susurró, con voz temblorosa pero audible: «Está mal lo que haces». El otro asintió, y por primera vez, sus rostros dejaron de esconderse detrás de las pantallas. Doyle bufó, intentando cubrir con su ruido la creciente corriente de voces. Golpeó la mesa de Thomas con el puño, haciendo vibrar las tazas y los cubiertos. «Él no es ningún héroe», vociferó, señalando al anciano con un dedo acusador. «Solo es un viejo ridículo que no sabe cuándo aceptar que el mundo lo olvidó». Pero en lugar de reforzar su dominio, esas palabras parecieron romper el último hilo que lo sostenía. George, con la voz cargada de memoria y rabia, habló de nuevo. «Ese hombre salvó a mi hermano en la guerra. Lo trajo de vuelta cuando todos lo daban por muerto. Mientras tú intimidabas a niños en este pueblo, él estaba arriesgando su vida por todos nosotros. Y lo único que tú sabes hacer es golpear a los débiles». El rostro de Doyle se tensó. Su mirada recorrió la sala buscando apoyo, pero lo único que encontró fueron ojos que lo observaban con repulsa o con temor, pero ya no con la obediencia de antes. Incluso uno de sus acompañantes, Earl, el más corpulento de los dos, desvió la mirada hacia Thomas, y en sus facciones se notaba algo distinto. Una grieta en la lealtad, un atisbo de remordimiento. Chuck, hasta entonces en silencio, avanzó otro paso, se detuvo frente a Doyle, a tan solo un par de pies de distancia, y su voz volvió a sonar, tranquila y cortante como un cuchillo. «Crees que el poder se construye con miedo, pero el miedo se acaba en el momento en que alguien decide no tenerlo más. Ese momento ha llegado». Doyle apretó los puños, sus músculos tensos, su respiración agitada. En un arranque de furia, levantó el brazo y lanzó un puñetazo directo hacia Chuck, con la fuerza desesperada de quien siente que el suelo se desmorona bajo sus pies. Pero la mano de Chuck se movió más rápido de lo que nadie pudo seguir. Atrapó la muñeca de Doyle en el aire y el golpe quedó suspendido, detenido a centímetros de su rostro. El silencio estalló en un coro de jadeos. Chuck no apretó con violencia, no torció el brazo ni respondió con otro golpe. Simplemente sostuvo la muñeca de Doyle, firme como una barra de hierro, impidiendo cualquier movimiento. Los ojos de Doyle se abrieron con sorpresa, y por primera vez se dibujó en su rostro una sombra de verdadero miedo. «La fuerza no está en lo duro que golpeas», dijo Chuck en voz baja, lo suficientemente clara para que todos lo oyeran. «Está en saber cuándo no hacerlo». Soltó la muñeca, y el brazo de Doyle cayó como un peso muerto a su costado. El ex policía retrocedió un paso, descompuesto, buscando desesperadamente recuperar el control que se le escapaba entre los dedos. Pero el dinero entero había visto lo suficiente. Linda salió de detrás del mostrador y se acercó un paso, con los ojos brillantes de lágrimas. «Este lugar no te pertenece, Doyle. Nunca lo hizo». Earl dio un paso hacia adelante también, su voz profunda retumbando en la sala. «Ya basta. Yo no levantaré la mano contra un hombre como él», dijo, señalando a Thomas.
Si quieres seguir, hazlo solo. La confesión cayó como un trueno. Doyle lo miró incrédulo, traicionado, pero al girarse hacia su otro compañero, encontró solo silencio y la mirada esquiva de alguien que no estaba dispuesto a seguirlo más. El mundo que había construido, a base de miedo, se resquebrajaba frente a sus ojos. El reloj de pared marcó otra vez el paso del tiempo, y el eco de su campanada se sintió como un latido nuevo. El miedo que había gobernado el lugar comenzaba a desaparecer, sustituido por algo más fuerte. La convicción de que ya no era necesario soportar más abusos. Doyle, jadeante y con el rostro encendido de rabia, aún no lo aceptaba. Pero todos los demás en el diner lo sabían. El equilibrio había cambiado, y su reinado de intimidación estaba llegando a su fin. En la mesa junto a la ventana, Thomas permanecía sentado, con la espalda erguida y la gorra en su lugar, sus ojos fijos en la escena. No había levantado la voz ni una sola vez, pero su silencio, ahora respaldado por la dignidad de los demás y por la presencia imperturbable de Chuck, había vencido a los gritos y a los golpes de Doyle. El viejo soldado había resistido, y en su resistencia todos habían encontrado el valor para unirse. El aire del diner vibraba con una nueva energía. La tormenta que había comenzado con un golpe parecía haber alcanzado su punto de ruptura. Y más allá de las paredes, en la distancia, comenzaron a escucharse sirenas, acercándose poco a poco, como si el mismo mundo exterior acudiera a ser testigo del final inevitable. Las sirenas comenzaron como un murmullo lejano, un eco débil que apenas se distinguía entre el silencio cargado que llenaba el diner. Al principio nadie quiso creerlo, como si ese sonido pudiera desvanecerse con la misma facilidad con que había aparecido. Pero a medida que los segundos pasaban, el rumor se transformó en un lamento nítido, en una sucesión de notas agudas que se acercaban implacables, atravesando las calles estrechas de Edgewater y rebotando contra los muros de ladrillo envejecido. El resplandor intermitente de las luces rojas y azules se filtró pronto por las ventanas, bañando el interior con destellos inquietantes que parecían palpitar al ritmo del tic-tac del reloj de la pared. Doyle, que todavía respiraba con agitación tras el forcejeo frustrado con Chuck, giró bruscamente hacia la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par, como los de un animal acorralado que descubre que las salidas comienzan a cerrarse una tras otra. Durante un instante intentó recomponer su arrogancia, inflando el pecho y forzando un gesto de desprecio, pero sus manos temblaban y el sudor se acumulaba en su frente. Sus hombres, antes fieles como sombras, permanecían inmóviles detrás de él. Earl mantenía la vista fija en el suelo, sus puños apretados contra los muslos, incapaz de volver a sostener la farsa de la lealtad. El otro se mordía el labio, su respiración agitada, delatando la creciente vergüenza de hallarse en el bando equivocado. El chirrido de frenos rompió la tensión y segundos después, la puerta se abrió con violencia. Varios oficiales de policía entraron al lugar, sus rostros tensos bajo la luz intermitente que aún se colaba por las ventanas. Iban con las manos cerca de las armas, preparados para cualquier enfrentamiento, pero lo que encontraron fue un cuadro congelado. El anciano veterano sentado junto a la ventana, con la gorra firme sobre la cabeza, Chuck erguido frente a Doyle, los clientes repartidos entre el miedo y la indignación, y el propio Doyle en el centro de la escena, con el semblante descompuesto y los ojos brillando de furia contenida. Al frente de los oficiales apareció el jefe Briggs, un hombre corpulento con barba gris y ojos pequeños, que evitaban mirar demasiado tiempo a cualquiera. Durante años, su relación con Doyle había sido objeto de rumores. Muchos en el pueblo sabían, o al menos sospechaban, que había cerrado los ojos en más de una ocasión, permitiendo que los excesos del ex policía quedaran impunes. Briggs observó la escena con una expresión que mezclaba incomodidad y cálculo, como si en cuestión de segundos tuviera que decidir si aún le convenía proteger a su antiguo camarada o si ya era demasiado tarde para ello. La tensión estalló cuando Linda, que había permanecido firme detrás del mostrador, dio un paso hacia adelante. Su voz, quebrada al principio, se alzó con más fuerza de la que ella misma creía poseer. «Lo vimos todos», dijo señalando a Doyle, con la mirada fija en el jefe Briggs. Golpeó al señor Johnson, le quitó la gorra y lo humilló delante de todos. Y no se detuvo allí.
Lo hizo porque pensaba que podía seguir gobernando este lugar con miedo. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. George, con los ojos enrojecidos de ira, añadió con voz grave: «Es cierto, no solo lo vimos, lo vivimos. Durante años hemos aguantado sus abusos y siempre salió impune porque alguien lo protegía». La acusación flotó en el aire como un dardo directo al pecho de Briggs, que tragó saliva y miró a los oficiales a su alrededor. Sabía que las palabras de George no solo eran ciertas, sino que en ese momento se estaban multiplicando más allá de las paredes del diner. Miguel, el muchacho que había grabado toda la escena con su teléfono, lo sostenía todavía en alto. En la pantalla se veía claramente el rostro de Doyle, la bofetada contra Thomas, el café derramado y ahora las lágrimas de Linda y la voz firme de George. Miles de personas, quizás más, estaban viendo la transmisión en directo. Briggs lo comprendió al instante. Cualquier intento de encubrir a Doyle en ese momento equivaldría a su propia sentencia. Doyle, desesperado, se giró hacia él. «No me digas que vas a dejar que esto termine así, Briggs», bramó, su voz rota entre la súplica y la amenaza. «Tú me conoces. Tú sabes todo lo que hice por este pueblo. Me deben todo». Briggs lo miró con una frialdad que no tenía nada de heroica, sino de pura supervivencia. Durante un instante pareció vacilar, como si buscara una salida que lo dejara intacto, pero el peso de todas las miradas, y sobre todo, de la cámara que transmitía en directo, lo derrumbó. Inspiró profundamente. Enderezó los hombros y pronunció las palabras que sellaron el destino de Doyle. «Estás arrestado». El rugido de indignación que salió de la garganta de Doyle fue casi animal. Intentó retroceder, levantar los brazos para zafarse de los dos oficiales que ya se acercaban, pero su resistencia carecía de fuerza. Los gritos de amenaza se sucedieron uno tras otro, cada vez más incoherentes. «¡No pueden hacerme esto! ¡Yo los hice a todos! ¡Les di este maldito pueblo! ¡Se arrepentirán, malditos cobardes!». Los oficiales lo sujetaron con firmeza, obligándolo a girar y a colocar las manos detrás de la espalda. Su cuerpo se agitaba con movimientos bruscos, pero cada intento de liberarse lo hacía parecer más patético, más derrotado. Los clientes del diner observaban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con la expresión de quien presencia al fin el derrumbe de una sombra que los había oprimido demasiado tiempo. Thomas, sentado junto a la ventana, mantuvo la mirada fija en la escena. No sonrió, no aplaudió, no celebró. Su silencio seguía siendo el mismo de siempre, pero esa quietud tenía ahora otro significado. Era la calma de quien había resistido y había visto al fin que la verdad podía abrirse camino incluso en los lugares más oscuros. Chuck se acercó despacio hasta él, colocó una mano firme sobre su hombro y lo miró directamente a los ojos. «Sostuviste la línea», dijo con voz baja, cargada de respeto. «Y ahora ellos también la sostendrán». Thomas asintió apenas, con un movimiento mínimo, y levantó la mano para ajustar una vez más la gorra que había sido ultrajada y pisoteada, pero que seguía sobre su cabeza con la misma dignidad de siempre. El diner estalló en murmullos. Linda lloraba abiertamente, con las manos cubriéndose el rostro mientras las lágrimas caían por entre sus dedos. George, que por años había vivido con la impotencia de sentirse un espectador de las injusticias, ahora golpeaba la mesa con los puños, pero ya no con rabia, sino con una especie de júbilo contenido. Los estudiantes se miraban con asombro, conscientes de haber sido testigos de un momento que recordarían durante toda su vida. Earl, que hasta ese instante había permanecido a un lado, respiró profundamente y dio un paso al frente. Su voz, grave y ronca, resonó en el silencio que seguía a los gritos de Doyle. «He hecho cosas de las que me arrepiento», confesó bajando la cabeza. «Lo seguí porque tenía miedo, pero hoy he visto lo que realmente significa la fuerza, y no es lo que él representaba». Nadie lo interrumpió. La confesión se quedó suspendida en el aire, como un eco que encontraba en los corazones de los demás un reflejo. Miguel, con el teléfono todavía en alto, alzó la voz con entusiasmo. «Miles de personas lo están viendo. Todos saben lo que pasó aquí. Este pueblo ya no será el mismo». El resplandor azul y rojo seguía entrando por las ventanas, mientras los oficiales sacaban a Doyle a empujones.
todavía gritando maldiciones que ya nadie escuchaba. La puerta se cerró tras ellos con un estruendo seco, y por primera vez en años, Edgewater respiró con un alivio que parecía nuevo. Dentro del diner, la tensión comenzó a disiparse. El viejo reloj de pared volvió a marcar los segundos con su tic-tac familiar, y la radio, que había quedado en silencio, recuperó de pronto la señal y lanzó al aire una melodía antigua, suave, como si acompañara el renacer de ese lugar. Linda se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y volvió detrás del mostrador, preparando otra taza de café para Thomas con el mismo cuidado de siempre, aunque esta vez sus ojos brillaban de orgullo y gratitud. El veterano aceptó la taza, bebió un sorbo lento y al apoyar de nuevo la porcelana sobre la mesa, miró hacia la ventana. Afuera, el sol había conseguido abrirse paso entre las nubes, iluminando las calles del pueblo con una luz distinta. Por un instante, cerró los ojos y recordó otros amaneceres, en tierras lejanas, rodeado de compañeros que ya no estaban. Cuando los abrió de nuevo, comprendió que esa mañana también sería recordada, no por la violencia, sino por la dignidad que había resistido y por la justicia que finalmente había llegado. El equilibrio había cambiado. El miedo ya no gobernaba el dinero ni el pueblo. En su lugar, una nueva energía, hecha de verdad y coraje compartido, comenzaba a respirar por primera vez en mucho tiempo. El amanecer en Edgewater no fue el mismo después de aquella noche. Aunque el sol salió como siempre, iluminando con su luz pálida los techos bajos del pueblo y tiñendo de dorado las ventanas de los edificios más antiguos, había algo distinto en el aire, algo que se percibía en la forma en que la gente se miraba unos a otros al cruzarse en la calle. El sonido de las sirenas todavía resonaba en la memoria de muchos, como un eco que había marcado el final de una era. Doyle había sido arrestado, arrastrado fuera del diner, entre gritos de rabia y maldiciones. Y esa imagen se había grabado en los ojos de cada testigo como una cicatriz que, lejos de doler, se sentía liberadora. El poder del miedo había sido quebrado, y en su lugar comenzaba a germinar algo nuevo, un sentimiento de dignidad compartida. En el diner, la vida intentó retomar su curso habitual. Linda abrió las puertas a la misma hora de siempre, y el olor a café recién hecho volvió a llenar el ambiente. El viejo reloj de pared marcaba los minutos con su tic-tac familiar, y los platos chocaban suavemente unos contra otros, mientras ella preparaba el desayuno para los primeros clientes. Pero aunque la rutina se repetía, cada movimiento estaba impregnado de una energía distinta. Había en su rostro un brillo de orgullo, en su voz una firmeza que antes no se atrevía a mostrar. Cada vez que sus ojos se posaban en la mesa junto a la ventana, donde Thomas Johnson acostumbraba a sentarse, recordaba la escena de la noche anterior, y un estremecimiento de respeto le recorría el pecho. Thomas volvió al diner esa mañana, como si nada hubiera cambiado. Caminó con paso lento, apoyándose en su bastón, su gorra de veterano bien ajustada sobre la cabeza. Sus movimientos parecían los de siempre, pero en su figura había algo distinto, una dignidad renovada, una especie de calma que irradiaba hacia los demás. Al entrar, Linda lo saludó con un «buenos días», que esta vez no fue solo un gesto de cortesía, sino una declaración de gratitud. Le sirvió el café con manos firmes, como quien ofrece un tributo a un rey silencioso. George también apareció poco después, con su periódico bajo el brazo, pero esa mañana no lo abrió enseguida. Se acercó a la mesa de Thomas, apoyó la mano en el respaldo de la silla y lo miró a los ojos. Durante años había querido agradecerle por haber salvado a su hermano en la guerra, pero nunca había encontrado el valor para hacerlo. Ahora, con la memoria fresca de lo que habían presenciado juntos, las palabras brotaron al fin. «Gracias», dijo con la voz áspera, cargada de emoción. «Por mi hermano, por lo que hiciste entonces, y por lo que hiciste anoche». Thomas lo observó en silencio unos segundos, luego asintió con un leve movimiento de cabeza. No necesitaba más. El agradecimiento estaba en los ojos de George, en la manera en que su voz temblaba, en la firmeza con que había pronunciado esa palabra. Los estudiantes también entraron esa mañana, más callados que de costumbre. Se sentaron en su mesa habitual, pero no encendieron los portátiles. En lugar de eso, hablaron entre ellos en voz baja,
intercambiando frases que giraban siempre en torno a la misma idea. Lo que habían visto la noche anterior era más que un simple altercado. Habían presenciado cómo la dignidad podía resistir incluso frente a la violencia más brutal, y ese recuerdo los había marcado. Uno de ellos, que había grabado parte de la escena en su teléfono, lo mostró a los demás. El vídeo se había compartido tantas veces en Internet que ya circulaba más allá de las fronteras del pueblo. Edgewater, un lugar que nunca aparecía en las noticias, ahora estaba en boca de miles de personas que hablaban de justicia, de valentía y de un veterano anciano que había resistido con silencio y firmeza. Miguel, el joven que había transmitido en vivo toda la confrontación, regresó al diner con el teléfono aún en la mano. Había pasado la noche leyendo los mensajes que le llegaban de todas partes del país. Personas desconocidas lo felicitaban por haber mostrado al mundo la verdad. Veteranos de guerra escribían contando sus propias historias. Y familias enteras compartían palabras de apoyo para Thomas. Miguel estaba abrumado, pero también orgulloso. Cuando entró y vio al anciano sentado en su mesa, se le acercó con respeto. «Señor Johnson», dijo con voz emocionada, «miles de personas lo vieron anoche. Miles. Y todos dicen lo mismo, que usted es un héroe». Thomas levantó la mirada lentamente. Sus ojos, nublados por los años pero aún firmes, se posaron en el muchacho. «Yo no soy un héroe, hijo», respondió con calma. «Los héroes fueron los que no regresaron. Yo solo sigo aquí». Miguel apretó los labios, incapaz de responder. Pero en su interior sabía que el viejo se equivocaba. Tal vez no se consideraba un héroe, pero su dignidad había inspirado a todo un pueblo. Chuck Norris no se quedó mucho tiempo en Edgewater. Había llegado como un viajero más, buscando un café en un amanecer cualquiera, y terminó siendo testigo y parte de un cambio profundo. Antes de marcharse, se detuvo frente a la mesa de Thomas. Le estrechó la mano con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. «El mundo necesita hombres como usted», dijo con voz serena. «Usted les mostró cómo resistir. Yo solo pasé por aquí». Thomas sostuvo su mirada durante unos segundos y luego respondió con un gesto sobrio. No era un hombre de grandes discursos y Chuck lo entendió. Ambos sabían que no hacían falta más palabras. Cuando Chuck salió por la puerta y el sonido de sus pasos se perdió en la calle, quedó tras de sí una sensación de vacío, pero también de fortaleza. Los que permanecían en el diner sabían que lo que había sucedido no dependía solo de él. La verdadera fuerza había nacido de Thomas, de su silencio inquebrantable, y se había multiplicado en los demás, hasta formar una barrera imposible de derribar. Doyle, mientras tanto, aguardaba en una celda del condado. Sus gritos de la noche anterior ya se habían apagado, y aunque todavía intentaba convencer a algunos de sus viejos conocidos de que lo ayudaran, su poder se había desmoronado por completo. El pueblo entero lo había visto caer, y nadie estaba dispuesto a levantarlo de nuevo. Las autoridades, presionadas por la evidencia grabada y la atención nacional, no tuvieron otra opción que abrir una investigación completa sobre sus abusos pasados. Su caída era definitiva. En Edgewater, la vida continuó, pero ya nada era igual. El miedo que antes dominaba las conversaciones en voz baja había desaparecido. Los vecinos comenzaron a hablarse con más confianza, a mirarse a los ojos con una complicidad renovada. Linda notó que los clientes del diner permanecían más tiempo en sus mesas, como si disfrutaran de estar allí, como si quisieran ser parte de ese lugar que había sido testigo de un cambio tan profundo. George, que siempre había gruñido contra los titulares del periódico, empezó a compartir historias de su juventud con quien quisiera escucharlas, y lo hacía con una energía que había perdido hacía años. Thomas seguía yendo cada mañana, sentado junto a la ventana, bebiendo su café en silencio. Pero ahora ya no estaba tan solo. Cada día alguien se acercaba a saludarlo, a darle las gracias, a compartir unas palabras con él. Y aunque él respondía siempre con la sobriedad de quien no busca reconocimiento, en sus ojos se notaba algo distinto. Un brillo suave, como si al fin sintiera que su sacrificio y su resistencia no habían sido en vano. El pueblo cambió con él. Edgewater, aquel rincón olvidado donde la rutina se repetía sin novedad, comenzó a latir con un nuevo espíritu. La gente ya no se escondía ante la arrogancia de unos pocos, sino que encontraba fuerza en la unión. El recuerdo de aquella noche en el diner
se convirtió en un símbolo, en una historia que se repetía de boca en boca, enseñando que la dignidad puede resistir y que, a veces, basta un hombre que se niega a inclinar la cabeza para que todo cambie. Una mañana, mientras el sol volvía a levantarse sobre las calles tranquilas, Thomas ajustó la gorra en su cabeza y miró hacia afuera con una expresión serena. Respiró hondo, dejando que el aire fresco le llenara los pulmones. A su alrededor, el murmullo de voces, el aroma de café y la risa ocasional de los clientes le recordaban que la vida seguía, y en su interior una certeza se asentó con calma. Habían resistido, y aún estaban allí. Edgewater nunca volvería a ser la misma, porque la verdad, una vez revelada, no podía volver a ocultarse. El diner, aquel pequeño refugio de madera y ladrillo, se había convertido en un monumento silencioso a la dignidad y al valor compartido. Y en el rostro del anciano veterano, marcado por los años y las batallas, todos podían ver el reflejo de algo mucho más grande que un hombre, el espíritu de una comunidad que había aprendido a dejar atrás el miedo. La tormenta había pasado, y aunque quedaban cicatrices, también quedaba la certeza de que, incluso en los lugares más pequeños y olvidados, la justicia podía abrirse paso. No dejes que esta historia termine aquí. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mira también nuestros otros relatos y comparte este video con tus amigos para que ellos también lo vivan. Lo mejor aún está por venir.